Hemos hablado del pecado. Es la desobediencia a la ley de Dios. El hombre desobedeció en el paraíso terrenal y pecó. Cometió un pecado personal. Pero ese pecado personal se llama original en nosotros, porque es el pecado del origen del mundo. En el origen del mundo, Adán pecó, y el pecado de Adán repercutió en la humanidad. Porque el pecado de Adán lo privó a Adán de la vida divina. Y esa vida divina, según el plan de Dios, era para que Adán se beneficiara y para que esa vida divina que él tenía la comunicara a sus descendientes. Nosotros debíamos haber nacido con la vida divina. Pero por el pecado original, él la perdió para él mismo y no nos la pudo comunicar a nosotros. Por eso hemos dicho que el pecado original consiste en la privación de la vida divina. Debíamos nacer con la vida divina y nacemos privados de ella. Es el pecado original. Hemos dicho que el pecado original tiene sus consecuencias. Una de ellas es la concupiscencia. Nos sentimos inclinados al mal a consecuencia del pecado original. Aunque queremos el bien, sentimos el deseo del mal. Y a ese deseo del mal, a esa concupiscencia, se juntan otras raíces que son los pecados capitales. Ya hemos dicho que son 7, que son la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Esas raíces nos inducen a pecados concretos. Y por eso es que nos cuesta hacer el bien, porque somos mal inclinados y porque a esas malas inclinaciones de la concupiscencia se unen las otras atracciones del mal, a consecuencia de estos diversos pecados capitales. El pecado que nosotros cometemos cuando llegamos al uso de razón ya es un pecado que llamamos personal. Es el pecado que uno puede cometer porque uno es consciente y es libre. Y por ser consciente y libre, obra incorrectamente porque quiere. Pues el pecado consiste en la desobediencia a la ley de Dios. Pero desobediencia que yo soy consciente de ello. Porque yo sé que siendo hechura de las manos de Dios, dependo de Él. A Él le debo obediencia. Y porque tengo a Cristo como modelo, que cuando vino a la tierra, vino precisamente a decir: Dios mío, me has dado un cuerpo, y aquí vengo a obedecer. Cristo nos enseña obediencia en reconocimiento de su condición de criatura. Así nosotros tenemos que ser conscientes: si a mí me hizo Dios, de Él dependo, y a Él le debo obediencia. Cuando conociendo la ley de Dios, yo la quebranto, estoy pecando. Y ese pecado puede ser un pecado mortal o venial. Es pecado mortal aquel en el que se cumplen 3 condiciones. Hay materia grave, hay plena advertencia y pleno consentimiento. Ese es pecado mortal. Pero hay otro pecado que es el venial. No es tan grave, no mata el alma. Es el pecado que se comete cuando hay materia leve, plena advertencia o pleno consentimiento. O si hay materia grave, no hay plena advertencia, no hay pleno consentimiento. Es por la advertencia o el consentimiento, se disminuye la culpabilidad. Es bueno entonces tener en cuenta que el hombre puede pecar porque siendo inteligente, sabe juzgar las cosas. Esto manda Dios. Yo debo obedecerle porque soy criatura suya. Y no le obedezco. Ahí está el pecado. Y puede ser mortal o venial según la materia. Si es materia grave, pecado mortal. Si es materia leve, pecado venial. El pecado mortal se llama mortal porque quita la vida del alma.
En el Apocalipsis encontramos esa afirmación. Hay personas que tienen apariencia de vivos y están muertos. Porque el pecado mortal no mata el cuerpo, mata el alma. Lo priva de la vida divina, le quita la vida divina. Y entonces el hombre no puede ir al cielo a consecuencia de que no tiene esa vida divina, no es amigo de Dios. Y al cielo no van los enemigos, al cielo van los amigos. Por eso la importancia de que el cristiano reflexione y caiga en la cuenta. A Dios le debo obediencia. Si Él me hizo, le debo obedecer. Qué bueno entonces reflexionar para darnos cuenta que el pecado depende de la persona. Yo, como soy persona inteligente, que conozco el bien y el mal, que sé discernir, debo saber si esto es malo, no lo debo hacer. Si esto es bueno, lo debo hacer. Pero ciertamente yo me siento inclinado al mal. Y por eso es que es con la mayor facilidad peco, porque pecar no cuesta nada. En cambio, vivir de la obediencia, obedecerle a Dios es costoso, porque eso exige. Y no hay cosa más benéfica que la libertad. Déjeme a mí hacer lo que yo quiera. Y eso lo vemos en la experiencia. Un niño, si lo dejamos libre, hace y deshace. Él juega, él brinca, él hace una cosa y él hace otra. Y está feliz todo el día entretenido. Démosle un orden. Digámosle, haga tal cosa. Y veremos cómo se resiste. Cómo no quiere hacer lo que estaba haciendo. Por más que eso que estaba haciendo lo hacía espontáneamente. Pero ahora obedecer, él mejor no. Él no quiere obedecer. Porque no hay duda que lo mejor para el hombre es estar siguiendo sus caprichos. Yo hago lo que quiero y nadie se mete en mi vida y me siento feliz haciendo lo que quiero. Cuando llevo en trabas, eso me cuesta, me disgusta, me incomoda y ya no hago lo que hay que hacer porque no quiero someterme a nadie. Déjenme libre. A mí me gusta más la libertad. Es obedecer la autoridad, que es algo importante en la vida, porque no puede haber comunidad, no puede haber sociedad sin autoridad. Ese someterse a la autoridad nos cuesta a todos. Ese vivir en la anarquía es la felicidad de todos. Si nadie me dirige, nadie me manda, si yo hago lo que quiero porque de nadie dependo, soy feliz y hago las cosas permanentemente sin problema. Pero cuando ya se me dice hay que hacer así, eso no quiero hacerlo. Por eso el pecado. El pecado es como dice esa soberbia que no quiere aceptar autoridad. Yo no quiero someterme a nadie, déjenme libre, yo soy libre, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿No nos damos cuenta que la autoridad es necesaria? Y que la autoridad la muestra Dios cuando obra como obra con los ángeles rebeldes. Dios quiere que haya autoridad, porque sin autoridad no puede haber bien común. No hay beneficio para la comunidad, sino uno que dirija, uno que mande. Por eso cuando los ángeles en el cielo se rebelaron y a Dios le dijeron, no serviremos, de inmediato Dios abrió el infierno y mandó a los rebeldes al infierno, porque Dios quiere que haya orden en la comunidad. Dios quiere que haya orden en los grupos. Y por eso en todo grupo pone una autoridad. Y el primer grupo de toda comunidad tan en grande, de la comunidad mundial, es la familia. Y por eso dijo Dios, el padre de familia es la cabeza del hogar. A ese padre de familia hay que obedecerle. Y si no se obedece, hay desorden. No hay armonía, no hay bienestar, no hay beneficio comunitario. En la anarquía no se progresa. Pues es una idea importantísima que tenemos que grabar. La autoridad es necesaria. Tenemos que reconocer, debe haber uno que dirija.
y todos los demás debemos obedecer al que dirige. El Rey del mundo es Dios, y por eso a Dios le obedecemos todos. Pero también Dios no quiere mandar Él solo, Él delega y comparte su autoridad con los que dirigen. Y por eso cada persona que dirige lo hace en representación de Dios. Con razón San Pablo decía, toda autoridad viene de Dios. Él es el Rey del universo. A Él hay que obedecerle. Pero ese Rey no quiere dirigir Él solo. Ha querido compartir la autoridad con los que dirigen en los diversos grupos de la comunidad. Qué bueno grabarnos esa idea. Necesitamos una autoridad y necesitamos reconocer la dependencia de esa autoridad. Y todos debemos acatar la autoridad y no fomentar la anarquía, sino vivir bajo la autoridad. Cuando una autoridad dirige, cuando una autoridad busca el bien de todos, todos ganamos si obedecemos. Por eso el pecado es un desorden social, porque nos rebelamos contra la autoridad, no obedecemos. Y por no obedecer, estamos disgustando a Dios, lo estamos ofendiendo. Y cuando ese pecado es grave, estamos perdiendo la vida divina que Dios nos dio. Porque Dios quiere que seamos amigos, y lo dice muy claro. Ustedes serán mis amigos si me obedecen. Pero si yo me rebelo, no soy amigo, no puedo serlo. El pecado entonces puede ser mortal si hay materia grave, venial si hay materia leve. Entonces, grabémonos esa idea al hablar del pecado. Pero los pecados tienen también diversidad de objetos. Hay pecados de una clase y de otra, según los mandamientos, según las virtudes que se quebranten. Y pues es importante entender qué mandamiento hemos quebrantado, porque cuando se trata de la confesión, pues tenemos que decir qué fue lo que hicimos. No basta decir yo pequé gravemente, yo ofendí a Dios porque me rebelé contra Él. ¿En qué me rebelé? Porque la confesión también es un sacramento que perdona el pecado. Lo dijo Cristo. Los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados. Los que retengan quedan retenidos. Pero es necesario que yo manifieste mis pecados para que el sacerdote sepa qué pecado cometí y pueda entonces perdonarme el pecado. Pero sobre todo cumplir otras funciones del sacramento de la confesión. Entre ellas, por ejemplo, la orientación. Si yo pequé porque no fui a misa el domingo, pues el sacerdote tiene que orientarme para que aprenda a obedecer los domingos de modo especial, porque a Dios hay que darle culto, y es una cosa necesaria, y es una cosa, como quien dice, que hace falta. A Dios hay que reconocerle su soberanía, y hay que reconocer su grandeza, y hay que reconocer nuestra dependencia de Él, y hay que agradecerle sus beneficios, hay que corresponder a su amor, y la mejor manera de corresponder a su amor es cultivar la amistad. Ustedes serán mis amigos si me obedecen. Y Dios pide que le demos culto. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Nos dice el tercer mandamiento de la ley, el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, o el tercero de la ley de Dios. Hay pecados también que se llaman pecados de acción, pecados de omisión, pecados de pensamiento, de palabra o de obra. Podemos hacer algo incorrecto. Podemos pensar algo que esté en contra de la ley de Dios. Y el mismo Cristo nos enseña que los pensamientos malos son pecado. Pero cuando nos dice, una persona mira a una mujer casada y tiene deseos con ella, ya adulteró en su corazón por el pensamiento malo que consintió con esa mujer. El mero pensamiento es pecado, lo dijo Cristo. Por eso hablamos de pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Vale la pena reflexionar
para que vayamos entonces comprendiendo esa diversidad de pecados y vayamos entonces entendiendo de qué tenemos que hablar cuando queremos recibir el perdón. Tenemos que manifestar qué pecados cometimos y de qué clase, para que el sacerdote nos perdone el pecado cometido. Porque Cristo dijo, los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados, y los que retengan quedan retenidos. Pero se necesita saber cuál es el pecado que cometimos, para que el sacerdote como juez juzgue nuestro pecado y nos oriente y nos aconseje y nos muestre lo que tenemos que seguir haciendo para cambiar de vida. Porque ciertamente la confesión es un sacramento, pero a la vez una medicina. Para uno curarse tiene que tomar los remedios como se los dan y en la forma que le indica el médico. Solo así aprovechan los remedios. Si a mí me dan un remedio para tomar y me lo unto, no es lo mismo, no saco provecho ninguno, sino sé hacer lo que el médico me dice. Esto se lo va a tomar, esto se lo va a untar, se lo va a frotar en la piel. Con esto va usted a curarse la herida. Entonces yo hago lo que el médico me dice y entonces me sano de la enfermedad que tengo, utilizando el remedio como el médico me lo indica. Así en la confesión tenemos que saber qué pecados cometimos para que el sacerdote nos oriente y saquemos provecho de la confesión mediante la ayuda del sacerdote, que es médico, que es juez y que es sacerdote, como dice, padre, y que es consejero. Ahora entonces reflexionemos para que entendamos qué es el pecado personal.